Julio González, La involución latinoamericana, anteúltima obra. El doctor Julio Carlos González es abogado, nació en Buenos Aires, es profesor de Economía Política de la Facultad de Derecho, profesor de Estructura Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora. Fue secretario técnico de la Presidencia de la Nación en 1973 a 1976, periodo constitucional, y hombre de confianza del general Perón. Estudioso de las relaciones anglo-argentinas y su incidencia en el desarrollo nacional. Autor de los tratados de paz por la Guerra de Malvinas, Defensa Nacional y Jurisdicción Militar, Hernandismo y Martinfierrismo, Geopolítica del Martín Fierro, Hostilidades británicas contra los gobiernos de Perón, La involución argentina y su última obra, Isabel Perón, Intimidades de un gobierno, Editorial Caminos de la Argentina, M76, Motivos y excusas, Asalto a la Argentina. Y esta obra que presentamos ahora, La involución latinoamericana. Disertó en la Universidad de Paraná en cada uno de los congresos y jornadas de historia y de economía política y congresos del pensamiento argentino interdisciplinario, realizados por la Asociación Mutual de Trabajadores del Arte, la Cultura y Actividades Afines. Es socio honorario de nuestra institución. Pero no lo rememoramos. Nadie ha sido informado en detalle qué se recuerda. Se habla por todos los medios de próceres y de patriotas. Y una pregunta elemental nos corresponde hacer a todos. Si esos hombres fueron tan importantes, ¿cómo es posible que por seguir sus ideas estemos metidos en semejante lío? Próceres habrán sido en Estados Unidos Hamilton, Washington, Lincoln, porque gracias a sus actuaciones y a su pensamiento, Estados Unidos hoy es una potencia mundial, todos tienen un holgado nivel de vida, muchos son millonarios y han llegado a la conquista del espacio. Próceres habrán sido en otros países, como en Rusia, por ejemplo, los que con otro sistema llegaron a los mismos fines. Pero acá, ¿en qué situación estamos? En una involución, que es el título de este libro, e involución que no es solamente argentina, sino hispanoamericana. Involución no significa retroceso, significa achicarse y deformarse. Vayamos a la Argentina. Se fundó el 1 de agosto de 1776 con una superficie de 7.200.000 kilómetros cuadrados. Al término de las guerras llamadas de la independencia, el país quedó reducido a 2 millones de kilómetros cuadrados, porque la Patagonia se incorporó definitivamente después de 1880. Hay algo decisivo para el futuro: explicar el principio de proveniencia de nuestro país. ¿Fue genuino o fue trazado por otras potencias? Afirmo lo segundo y paso a demostrarlo. En 1711 se publicó en Inglaterra un libro con el título Una propuesta para humillar a España. El seudónimo escrito por una persona de gran distinción. Este extraño libro, documento oficial del Imperio Británico, señala lo siguiente: la riqueza de la América española es la minería. ¿Dónde está la minería?, se pregunta el doctor Anónimo. En Perú y Alto Perú, es decir, lo que es Perú y Bolivia. ¿Dónde va el comercio de la América española? El
el comercio de la América Española se dirige al Pacífico. Aquí he reproducido el mapa de la época. Como podemos ver en este croquis, el desenvolvimiento económico del Imperio Español estaba en el Pacífico, no en el Atlántico. El Pacífico se llamaba así porque era un mar en el cual no había piratas y se podía navegar con toda tranquilidad. El Atlántico estaba ocupado por los terroristas del mar, que eran los piratas ingleses y holandeses de aquella época. El tránsito por el mismo era imposible. Entonces España dominaba el Océano Pacífico con 3 grandes bases navales: Monterrey en México, Callao en Perú y Valdivia en Chile. La economía española, que descendía desde México y ascendía desde el Río de la Plata, llegaba al Callao y de ahí se dirigía a Filipinas, y de Filipinas a India, China y Japón. El comercio y la economía marítima de la mitad del mundo. Esa es la dimensión del Imperio Español que nunca se nos ha enseñado, porque todas las referencias que tenemos a las de España y América son atlánticas, que había un monopolio español que no se podía comerciar libremente. Ningún país comerciaba libremente en aquel entonces. El monopolio español era una consecuencia de los terroristas de mar, que eran los piratas. Debían navegar en convoyes de 50 buques o más, acompañados por otros tantos buques de guerra. Por lo tanto, el comercio se reducía a 1 o 2 veces al año, porque era imposible transitar el Atlántico plagado de piratas, que no eran figuras románticas de las historietas de niños, sino asesinos que degollaban y mataban sin piedad. ¿Qué dice la obra una propuesta para humillar a España? La riqueza de España está en el Perú y Alto Perú, zona de la minería y de la producción de manufacturas de minerales. ¿Cómo tenemos que deshacerlo? Separando la minería de la zona de las vacas, que están en Buenos Aires y Montevideo, y separando la zona minera de la zona de la yerba, que es Asunción. ¿Por qué? Porque para poder trabajar en los yacimientos minerales hace falta carne vacuna que reponga las energías que se desgastan en el centro de la tierra, y hace falta yerba mate para depurar el organismo de quienes allí laboran. Por lo tanto, separando la zona minera de la zona ganadera y de la zona yerbatera, que en el futuro han de ser 3 países, los elementos que se complementan como factores de la producción de Hispanoamérica habrán desaparecido. España no se quedó tranquila con la propuesta británica. Armó inmediatamente su defensa. Y su defensa fue nada menos que separar lo que hoy son los Estados Unidos de Inglaterra. José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III, en 1776 traza el plan para humillar a Inglaterra, lo opuesto de lo que Inglaterra quería hacer con España. Y su plan consiste en lo siguiente: formar un país, una república, en las costas atlánticas de América del Norte, que eran británicas, que se expanda por todo el continente. José de Gálvez entra en vinculación epistolar con un reducto muy pequeño de 3 hombres que querían un país independiente en
Estados Unidos. Eran ellos: Alexander Hamilton, el pensador; Benjamin Franklin, el premio Nobel del siglo XVIII que inventó la electricidad y el pararrayos; y George Washington, que era un magnate muy patriota que mantenía a los dos para que pudieran seguir con sus planes para crear un gran país. Para separarse de Inglaterra, Alexander Hamilton publica las siguientes obras: Informe sobre las manufacturas. ¿Para qué nos separamos de Inglaterra? Para producir manufacturas de metales, de hilados, de maderas, agrícolas y ganaderas. ¿Y qué vamos a hacer con estas manufacturas? Consumirlas. Pues bien, para producir manufacturas y consumirlas hace falta dinero, y un país que nace tiene que tener dinero. Segunda obra de Hamilton: Informe sobre la moneda y el Banco Nacional. ¿Qué moneda rige en Europa? El oro, causante de las guerras durante milenios. ¿Qué moneda vamos a colocar en esta nueva sociedad? El dólar de plata, pero no el metálico, sino la plata como respaldo de los billetes que se van a emitir representando la misma, para que el circulante permita una mayor actividad económica, una mayor producción y un mayor consumo. Tercero, para ser un nuevo país tenemos que comenzar estableciendo qué forma de gobierno debe tener. Y Hamilton publica El Federalista. ¿Cómo va a ser el nuevo gobierno, el nuevo país? Va a tener un régimen federal. Cada establecimiento de la Compañía de Indias Occidentales o estados va a legislar el derecho de fondo de su vida conforme a sus grandes tradiciones y a sus costumbres. Empero, el Estado federal, el gobierno central, ha de ser unitario y absoluto en materia de economía y de finanzas y en materia de política exterior. Con esas bases se redacta la Constitución de los Estados Unidos, donde Hamilton es el principal redactor. Y una vez logrado la planificación del nuevo país, comienza la guerra contra Inglaterra para proclamarse independientes. Observen los televidentes el absurdo de nuestro país. Primero nos separaron de España, no por voluntad, sino por injerencia de los ingleses. Y 50 años después, o casi un siglo después, el país todavía no estaba organizado y no tenía ni siquiera moneda. Ahí está la diferencia abismal entre lo que fue un país organizado de sus inicios y una secesión que se llamó independencia para girar en el vacío que fue la República Argentina. Cumplidos esos recaudos, comienza la lucha contra las fuerzas inglesas que controlaban los Estados Unidos. José de Gálvez, el ideólogo de los Estados Unidos, encarga de esa tarea a su sobrino, Bernardo de Gálvez, gobernador de la Florida, que libra todas las batallas contra los ingleses desde la Florida hasta Nueva York, donde se encontraba el reducto de Washington, Hamilton y Franklin. Es decir, que los Estados Unidos fueron la obra militar de Bernardo de Gálvez. Vamos a exhibir un documento que la
prensa mundial ha silenciado en forma absoluta e inexplicable. En 1976, cuando se produjo la independencia, el bicentenario de la real independencia de los Estados Unidos, en Washington, los reyes de España descubrieron un monumento obsequiado por España a Estados Unidos con la efigie ecuestre de José de Gálvez. Aquí está la estatua ecuestre de Bernardo de Gálvez, descubierta en 1976 por los reyes de España. Bernardo de Gálvez, español, fue el fundador de los Estados Unidos al luchar contra los ingleses y conseguir la victoria final. Cabe acotar aquí que otro español, nacido en Santo Domingo, Alexander Hamilton, era también hispanoamericano, porque había nacido en Santo Domingo. Y era católico porque había emigrado de Gran Bretaña por las guerras de religión familia siglos antes. Esos fueron los verdaderos fundadores de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 se logra la independencia de los Estados Unidos. No se declara, sino que se hace efectiva. José de Gálvez, el progenitor del hemisferio americano, traza entonces un razonamiento para los siglos venideros. El país que hoy queremos, Estados Unidos de Norteamérica, se va a extender hacia el oeste. Va a entrar en conflicto con México y puede llegar a poner en peligro nuestra navegación en el Pacífico. Por lo tanto, como los Estados Unidos van a crecer, vamos a crear ya mismo, dice José de Gálvez, al sur de la América del Sur, un virreinato que tenga la extensión que han de adquirir los Estados Unidos dentro de 100 años. Y 26 días después de la independencia de los Estados Unidos, el 1 de agosto de 1776, crea el virreinato del Río de la Plata, con una superficie de 7.200.000 kilómetros cuadrados, bioceánico, minero, con bosques, con agricultura y ganadería, con todos los recursos naturales para ser un gran país, una superpotencia, y con 2 universidades, Córdoba y Chuquisaca. Ya el caso de Chuquisaca es la universidad más importante de la América del Sur. Se enseñaban ciencias, matemáticas, geología, mineralogía, técnicas aplicadas, astronomía, estudios de economía, todo lo aplicado a la ciencia y a la técnica del futuro. Quiero acotar que en todos los virreinatos de América Española, México, Nueva Granada, Colombia, Perú y Río de la Plata, y en las 4 capitanías generales, Guatemala, Cuba, Venezuela y Chile, en todas ellas había universidades, y Estados Unidos en aquella época no tenía ninguna. El virreinato del Río de la Plata nació pues como un anticipo del poder que debía tener una gran nación que equilibrara a los Estados Unidos geopolíticamente, estableciendo un equilibrio en el hemisferio que impidiera la hegemonía del uno sobre el otro. Todo esto sistemáticamente ha sido ocultado y no es estudiado.
las referencias que hay a la época hispánica y a la llamada, a la supuesta Revolución de Mayo, como la calificó Enrique de Gandía en 1854, porque no fue una revolución, porque no se disparó un solo tiro, porque no hubo ningún muerto y porque no hubo ninguna transformación jurídica de la situación existente, es algo completamente disímil a lo que era el gran país que había proyectado José de Gálvez. En 1804, los ingleses no salieron en su plan de 1711 de dominar a la América española. Y en Inglaterra se traza el plan Pitt o plan Midland, que es el plan operativo de cómo se va a ejecutar el dominio total de la América española, señalado como objetivo en 1811. ¿En qué consiste el plan Pitt o el plan Midland? Dominar Buenos Aires, formar un ejército de criollos, de indios y de negros que acampe a Mendoza y con ese ejército asaltar Chile y desde allí con la flota británica ir y tomar el Perú, asaltar Caracas, Venezuela, formar un ejército de criollos, de indios y de negros. Con ese ejército asaltar Nueva Granada, Colombia, y desde allí, con la flota británica, empalmar con las fuerzas que vienen desde Buenos Aires. Es obvio que estos fueron los planes que luego ejecutaron San Martín y Bolívar. Tenemos que decirlo de una vez por todas. La oportunidad para poner en vigencia estos planes de conquista de la América española comienza en 1806. La conquista inglesa de Buenos Aires. Bedford, gobernador de Buenos Aires, desde el 27 de junio de 1806 hasta el 12 de agosto de 1806. En esos 45 días en que Bedford dominó Buenos Aires, sus actos más decididos fueron los siguientes. Primer decreto: desígnese administrador de la aduana de Su Majestad Británica en el puerto de Buenos Aires a José Martínez de Oz. Segundo, incautarse de forma inmediata del Tesoro de la Real Hacienda. En aquel entonces se llamaba Tesoro de la Real Hacienda, a lo que hoy se denomina Banco Central. El virrey Sobremonte, en un acto que lo honra, quiso salvar los caudales, remitiéndolos a Córdoba, donde había sido gobernador durante 13 años y a donde no podían llegar por la distancia de los ingleses. Un tercio o regimiento iba en la vanguardia que custodiaba el tesoro y otro en la retaguardia. A la altura de Luján, emisarios de Bedford toman contacto con la retaguardia española y le hacen saber a Sobremonte lo siguiente: seguirá el saqueo de Buenos Aires casa por casa, matando hombres, mujeres y niños, violando mujeres y hasta violando niños, como muy bien lo demostró Rodolfo Marfani en su obra Las invasiones inglesas, si no se entrega el tesoro. Entonces Sobremonte, en un acto humanitario que lo honra, dijo: entreguen el tesoro con tal que termine la matanza del vecindario inocente de la ciudad de Buenos Aires. El tesoro fue embarcado en el avión Narcissus y paseado por las calles de Londres en 8 carros
tirados por 6 caballos cada uno, que transportaban 5 toneladas de oro monedado cada cual. Total, 40 toneladas de oro monedado. El doctor Nelson Forero, en un estudio importantísimo, publicado hace 2 años, determinó que esa suma, con sus intereses, ascendía en el año 2008 a 88.000 millones de dólares. Jamás fue reclamado su devolución. El 12 de agosto de 1806 se reconquista Buenos Aires. Pero había ocurrido otra maniobra de Belfort en su breve gobierno, muy curiosa. Un capitán de apellido, Alexander Gillespie, se reunía por las noches con las principales ramillas de contrabandistas. El contrabando de cueros era la riqueza máxima de Buenos Aires y de Montevideo. El cuero en aquel entonces era la materia prima del mundo. Todo lo que hoy se hace de goma o de plástico, en aquel entonces se fabricaba con cuero. Carruajes, muebles, ropas, arneses, monturas, calzados. Los cueros del ganado cimarrón, el ganado vagabundo, los contrabandistas los compraban a un peso fuerte, equivalente a 4 libras esterlinas, y se vendían en el Havre a 4 pesos fuertes, es decir, 16 libras esterlinas cada uno. Y se repartían en Hamburgo, Alemania, Ámsterdam, Holanda, y Londres, Gran Bretaña. La civilización del cuero, o la materia prima del mundo, salía de contrabando del Río de la Plata. Belfort, a través del capitán Alexander Gillespie, toma contacto con las familias que explotaban el contrabando de cueros y firma un contrato. En ese contrato se estipula lo siguiente: Gran Bretaña protegerá la vida de las familias contrabandistas y sus descendientes y sus fortunas, incrementando estas últimas, hasta la extinción de los tiempos, es decir, para siempre. Y la obligación de ellos, como súbditos británicos en secreto, es defender los intereses británicos bajo el gobierno español o cualquier otro tipo de gobierno que lo suceda. Siempre, sin extensión en el tiempo. Esas 58 personas, como muy bien lo señaló Tilio García Benir en su obra Proceso del Liberalismo Argentino, constituyen la plutocracia o la oligarquía que gobernó el país desde aquel entonces hasta ahora, no en razón de las mismas personas, sino en función de sus descendientes. De esta manera se produce la Reconquista, el 12 de agosto de 1806. Pero Buenos Aires se quedó sin dinero. Y Buenos Aires se quedó con un elenco conductor o directriz de 58 familias británicas en secreto, que eran los que tenían el poder decisivo en materia económica para acceder al contrabando. La gloria de Buenos Aires contrastaba con la miseria con que Buenos Aires se quedó por el saqueo del tesoro de la Real Hacienda. No había dinero para pagarle a la administración pública ni a las tropas que liberaron las grandes batallas de la independencia, de las grandes batallas de la Reconquista
y luego de la defensa en 1807. No había dinero para las transacciones más sencillas del comercio minorista y del consumo de las personas. Se acuñaron contraseñas de cartón que eran el elemento de la permuta. Así las cosas. En 1809 llegó el virrey Cisneros. Era un capitán de navío que había dirigido el buque más grande del mundo en la batalla de Trafalgar, el Santísima Trinidad, un buque con 4 puentes. Estuvo preso de los ingleses hasta 1809, 4 años. Presumo que le lavaron la cabeza, es decir, le introdujeron otras ideas. Cuando arriba era acá en 1809, se encuentra que el país carece de recursos monetarios. Designan a Juan José Castelli como asesor económico del virrey. Y a través de Castelli, los comerciantes británicos que habían quedado con motivo de las invasiones inglesas le presentan un documento que se llama Representación de los Asentados o Labradores, pidiendo el comercio libre con Inglaterra. La publicación dice: escrito y firmado por el doctor Mariano Moreno. Mariano Moreno era entonces relator de la audiencia. Estaba inhibido de escribir ese escrito. Se utilizó su nombre prestigioso para darle fama e importancia al escrito, que fue mandado por Lord Transford, embajador británico en Brasil, donde estaba la corte de Río de Janeiro, la corte portuguesa, para darle importancia. ¿Qué decía el edicto libre, la representación de los asentados? Que se dictó un edicto de libre comercio con Inglaterra y solamente con Inglaterra. Cisneros cede. Su posición anglófila por 4 años de prisionero lo hacía un hombre de carácter débil. Y para restaurar el fisco, abre el libre comercio con Inglaterra hasta el 18 de mayo de 1810. El 18 de mayo de 1810, los ingleses debían irse para siempre. ¿Qué ocurrió ese día? Llegaron 3 regatas inglesas: la Mistletoe, la Mustang y la Pitt. Enfilaron sus cañones contra el fuerte de Buenos Aires. Y del regimiento de patricios, dirigido por Cornelio Judas Tadeo Saavedra, que había sido firmante del libro Slea Spy, súbdito británico en secreto, toma la custodia de la asistencia a ese cabildo abierto. Se reparten 600 invitaciones. Solamente dejaron los custodios ingresar a 50. Vinieron personas humildes de los arrabales, arreadas por el cartero French y por un señor de Lutén que nadie conocía, para llenar el cabildo. Y todos levantan la mano pidiendo la secesión del virrey en su cargo. El acta del cabildo del 22 de mayo y el acta del 25, esta última, nunca fue encontrada. ¿Quién hizo la lista de la Junta del 25 de mayo? Ningún historiador, ni clásico ni revisionista, lo ha publicado jamás. Liborio Justo, en una obra monumental, Nuestra Patria Vasalla,
señala que el que redactó de puño y letra la lista de integrantes de la primera junta fue Alexander Mackinnon, presidente de la British Commercial Room, Centro Comercial Inglés de Buenos Aires. Justo fue un hombre muy valiente. Critica a su padre, el presidente Agustín Pedro Justo. Critica a su abuelo con términos terribles. Dice que lo único que hicieron en la vida fue haber dejado los documentos del origen espurio con que los ingleses formaron lo que ahora se llama la Nación Argentina. Y yo, reivindicando mi persona, los elevo a la posteridad para que las futuras generaciones se enteran y formen desde el pedazo de tierra con un montón de personas arriba un país en serio. Justo, Liborio Justo, muerto hace pocos años, a la edad de 104 años. Comienza una guerra sin cuartel contra España en todo el hemisferio americano, desde México hasta Buenos Aires. ¡Qué casualidad! En el año de 1810 estalla la revolución en todas partes contra España. ¿Por qué? Porque el 14 de enero de 1809, la Junta de Sevilla, que gobernaba en ausencia del rey cautivo de Napoleón, Fernando VII, tiene un ministro de Marina, el comandante, el almirante Juan Luis de Apodaca, que se traslada a Londres y firma con George Canning, ministro de Relaciones Exteriores, un tratado de alianza entre España y Gran Bretaña para expulsarlo a Napoleón de España. La alianza establece el material de guerra humano y bélico lo aportará España, y Gran Bretaña aportará los generales y almirantes que vigilan las operaciones. España comienza una guerra bestial contra Napoleón. Las Cortes de Cádiz de España, como dije antes, habían dictado en 1808 la igualdad ante la ley. Todos los súbditos británicos, todos los súbditos españoles, en cualquier lugar del mundo que residieran, Europa, América, África o Asia, eran iguales ante la ley. Igualdad de derechos, de obligaciones y de responsabilidades. Y quedaban abolidos por siempre los privilegios personales derivados de la profesión militar, de la profesión eclesiástica o de la tenencia de la tierra. Entonces, la igualdad ante la ley regía en España. Y la igualdad ante la ley es el principio del Código de Napoleón, el primer código civil del mundo, que determina por qué los pueblos y los ejércitos lo seguían a Napoleón como un semidios, porque había roto con el concepto del feudalismo, había roto con los privilegios, había creado una sociedad de hombres jurídicamente iguales, repito, en sus derechos, en sus obligaciones y en sus responsabilidades. Todos los privilegiados de América, desde México hasta Buenos Aires, se sumaron a los planes ingleses de conquista de 1711 y de 1804, porque junto con los ingleses mantendrían sus privilegios y se desechaba el principio terrible de igualdad ante la ley. Por eso nuestro país se separa de España, se secesiona el 25 de mayo sin ningún programa de gobierno para constituir una nación jurídicamente organizada y económicamente feliz. Las guerras contra España
duraron hasta 1824, con la batalla de Ayacucho, librada en noviembre o diciembre de 1824. Acto seguido, Inglaterra, el 2 de febrero de 1825, aparecen en los oyentes la sincronización de fechas, con toda premura imponen el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y sus súbditos, por una parte, y por la otra, los territorios de las Provincias Unidas y sus habitantes. Es decir, que por el Tratado de 1825, nosotros no somos ni un Estado ni una nación, sino un pedazo de tierra, y no hay ciudadanos con derechos, hay habitantes como los turistas o los vigilantes de comercio. El país como tal no existe. Falacia maligna el decir que Gran Bretaña nos reconoció como país independiente por el Tratado de 1825. No sojuzgó. Pasamos con este tratado de provincia española de ultramar a territorio tributario de Gran Bretaña. ¿Qué más dice el Tratado de 1825? Artículo 2. Gran Bretaña tiene el derecho exclusivo y excluyente de navegar por los ríos interiores, parajes y puertos de las Provincias Unidas, con exclusión de cualquier otro país. Artículo 7. Un buque, para pertenecer a las Provincias Unidas, enarbolar su pabellón y ampararse en el derecho de gentes, en el derecho internacional público de la época, debe ser propiedad de un ciudadano de las Provincias Unidas. Ahí aparecen los ciudadanos, no los habitantes. Consecuencia, ningún ciudadano nacido acá, ningún paisano aquí nacido, tenía recursos para comprar un barco. El barco debe ser construido en un astillero propiedad de un ciudadano o compañía de ciudadanos, menos para hacer una fábrica, instalar una fábrica de barcos. El capitán, los oficiales y las 3/4 partes de la tripulación deben ser ciudadanos argentinos, ciudadanos de las Provincias Unidas. Acá el arte de la técnica de navegación de ultramar no existía, solamente había canoas o botes para cruzar riachos. Y reciprocidad. La reciprocidad significó que el comercio, la navegación de ultramar para el comercio y para cualquier otro efecto se haría exclusivamente en buques ingleses. Y ese tratado se impuso en 4 meses, ubíquense en las distancias y en las complicaciones de la época: Argentina, Chile, Perú, Gran Colombia, Ecuador, Colombia y Venezuela unidas, Guatemala, América Central unida y México. Quedó todo un hemisferio en manos de buques ingleses para poder comunicarse con el resto del mundo. El contenido de bodegas, los fletes y los seguros formaban una masa monetaria, y los créditos para financiar todas esas actividades, una masa monetaria que es la 1/3 parte de la masa monetaria del mundo. Ese es el valor de la América española que conquistó Inglaterra. Y años después mandó para hacer el inventario de valores de lo conquistado a Charles Darwin. Charles Darwin, en su viaje de un naturalista alrededor del mundo, que duró 5 años, estuvo 3 años y medio en la Argentina y Chile, no estudiando la fauna y la flora, sino estudiando los recursos y su producción económica para los tiempos posteriores. En base al Tratado de 1825, Cobden, economista británico, manifiesta lo siguiente:
América española es libre. A partir de ahora, Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. Esto es, productora de materias primas, exportadora de materias primas y tributaria de empréstitos. Estamos en el año 2010. México, eje económico, exportación de petróleo. América Central, los 5 países de América Central, exportación de frutas crudas. Cuba, con Castro o sin Castro, exportación de azúcar. Venezuela, con Chávez o sin Chávez, exportación de petróleo. Colombia, exportación de café. Ecuador, exportación de bananas y ahora de petróleo. Perú, exportación de minerales. Chile, exportación de cobre. Argentina, exportación de soja. Bolivia, exportación de estaño y ahora de gas. Paraguay, exportación de algodón. Uruguay, exportación de vacas. Industria, made in, el made in, la sigla inglesa que significa hecho en, para designar los productos industriales. Industrias en ningún país de Hispanoamérica, desde México hasta Buenos Aires. El único país que tenía el sello Industria Argentina, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con los gobiernos del general Perón, era la República Argentina. Y como Inglaterra es implacable en mantener sus programas, época del tenebroso proceso, 18.000 fábricas cerradas y 30.000 personas asesinadas. Eran los que tenían que manejar las máquinas y diseñarlas para el futuro. Época del gobierno constitucional posterior, doctor Alfonsín, 50.000 fábricas cerradas. Ambos datos, Consejo Argentino de la Industria. Época del gobierno de Menem, 108.000 fábricas cerradas. Datos, Unión Industrial Argentina. En definitiva, la desindustrialización es la desocupación y el carácter de territorio tributario que tuvo nuestro país desde el inicio, que nació sin moneda, como todos los países de América Española, lleva a lo siguiente. El prestamista no le presta a los estados ni los pueblos, le presta el suelo, y cuando ya la población no puede seguir tributando, se queda con el suelo. Lo mismo que ocurre con respecto a una hipoteca que no puede saldarse, que es arrebatada la casa, el departamento o el pedazo de campo que se dio en garantía. Esto lo publicó muy bien Alberdi en 1875 en un estupendo libro que se llama Elementos Económicos, Criterios Embrionarios. ¿Y cómo se desocupó un país? ¿Cómo se desaloja un país, dice Alberdi? Provocando una guerra o una catástrofe, sin ningún motivo y con cualquier pretexto. ¿Cuál es la situación actual de la República Argentina? Desde el 24 de marzo del 76, un territorio tributario de empréstitos que no se sabe de cuándo llegan y de qué monto son. Un país que paga deudas con deudas. Y para desalojar la República Argentina se produce lo siguiente: 3 guerras. Guerra económica, el hambre. 15 millones de personas pasan hambre, como muy bien lo determinó el doctor Javier Cornejo en un estupendo artículo documentado
Estado y en el tribuno de Salta. 15 millones de personas pobres, 10 pobres y 5 millones de personas indigentes. Esto es que no pueden comer todos los días. La guerra económica, la guerra química, la droga, la guerra bacteriológica, el SIDA y demás epidemias. La juventud argentina no puede procrear ni crear. La juventud argentina detiene el crecimiento vegetativo del país porque no puede formar una unión con una mujer y tener hijos y familia. Hemos llegado entonces a la estadística de que el crecimiento vegetativo se ha invertido. Son más las muertes que se producen que los nacimientos que se realizan. Esta es la tragedia del bicentenario que algunos festejan y nadie comprende. La verdad duele, pero no hay enfermedad, por más grave que sea, que si no tiene un diagnóstico apropiado, no tenga un tratamiento que la salve. En consecuencia, el país debe fundarse. No hablar de Segunda República, ni de nueva democracia, ni de términos similares de las formas. Tenemos que hablar de la fundación de un país como Alexander Hamilton, lo dije al principio, fundó los Estados Unidos, con su programa económico, con su programa monetario, con su poder de manejar las relaciones exteriores o su política exterior que no lo maneja. Todos estos son los temas que dolorosamente he volcado en este libro, que me llevó 15 años de trabajo, porque todo lo que estoy diciendo no es de los autores argentinos, que reiteran los criterios de la revista Billigen. Esto es el estudio del Archivo de Indias de España, el estudio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y el estudio del Ministerio de Negocios Exteriores de Francia. No estuve en Estados Unidos ni en Francia, pero amigos míos estuvieron realizando las investigaciones que les pedí. Sí, en España. Y este plexo mundial es la ubicación de la República Argentina en su desgraciada situación. No hay que festejar, hay que rememorar y hacerse un replanteo para que dejemos de ser un pedazo de tierra con un montón de gente arriba, desahuciada por inanición alimenticia, para volver a ser la potencia industrial, técnica y científica desatada por el gobierno, consumada por el gobierno del general de ejército Juan Domingo Perón entre 1946 55 y entre 1973 76. La Argentina industrial, técnica y científica. Hay que fundar el Estado Nacional Argentino con legislación y con un orden jurídico, económico, que nos dé la felicidad a la que tenemos derecho. Absurdo es hablar de campañas electorales. En las campañas electorales solamente se ven apellidos y rostros faciales. Nadie emite un programa, nadie emite un diagnóstico. Los candidatos que promovió el tenebroso proceso en su retirada fueron todos aquellos que siguieron los parámetros geopolíticos y económicos que hemos estado refiriendo. De nada vale cambiar de médico si es la misma la receta.
decía Jauretche. Sabias palabras del hijo criollo. Acá se cambia de médico, pero la receta sigue siendo la misma. La ley de entidades financieras de Martínez de Oz sigue vigente. Fue dictada en 1977 para saquear la República Argentina. La República Argentina, en las 5 películas de Pino Solanas está la exposición magistral de lo que es la economía argentina y qué futuro le aguarda. Argentina latente, lo que fue la Argentina industrial, técnica y científica, con felicidad y alegría de vivir para todos. Historia de un saqueo, lo que fue la época de Menem, continuadora de la época del tenebroso proceso. La dignidad de los nadies, los desocupados que no pueden comer todos los días, pero mantienen su dignidad con la esperanza que está en lo recóndito de su corazón. La próxima estación, la esperanza de los pueblos que se quedaron sin ferrocarriles. De 43.000 kilómetros lineales de ferrocarriles, el gobierno de Menem, el más bien canallesco que tuvo América del Sur, levantó 35.000 kilómetros de vías, tierra arrasada, el oro envenenado, la minería a cielo abierto que contamina el país y hace inhabitables las provincias. Esas 5 películas de Pino Solanas son la mejor expresión de lo que la Argentina es y lo puede seguir siendo, porque todos tenemos que vivir, debemos vivir por nosotros y por nuestros hijos, por el futuro de la nación que a ellos nos pertenece. Avance y futuro, perseverancia y victoria, con un programa de gobierno, no con una doctrina. Las doctrinas traen los objetivos, pero los programas determinan concretamente qué es lo que debe hacerse para poder hacer un país en el orden jurídico y en el orden económico. Señalamos en el libro la siguiente constante de la República Argentina. De cuando en cuando una elección plebiscitada. Todos votan con entusiasmo, con esperanza por un candidato. De cuando en cuando una elección con fraude o sin fraude. Principios del siglo XX. De cuando en cuando una elección con proscripciones o sin ellas. El Partido Radical estuvo proscripto en la década del 30 y el Partido Peronista en la década del 60. De cuando en cuando un golpe de Estado palaciego, como el que lo derrotó el doctor Ilia. De cuando en cuando un golpe de Estado sangriento y bestial, como fue el bombardeo de la ciudad de Buenos Aires, con 1 millar de muertos en 1955. De cuando en cuando un golpe de Estado tenebroso, como fue el salvajismo del proceso, 30.000 asesinados y 2.400.000 emigrados para siempre. El país quedó descerebrado y reducido en su capacidad demográfica de procreación. En todos los casos, una esperanza, pero al cabo de pocas semanas constatamos con estupor que todo sigue exactamente igual, involucionándose lo peor, por más buena voluntad que hayan tenido algunos gobernantes. ¿Por qué? En este gráfico tan simple trato de explicarlo. Este triángulo es el Estado Nacional. El vértice superior está el Poder Ejecutivo, el presidente y los ministros. En la base, el Congreso, diputados y senadores.
país, y eso es lo que vi en la experiencia de gobierno, no se dirige desde arriba hacia abajo, ni desde abajo hacia arriba. El país está dirigido por el estamento intermedio de funcionarios vitalicios del Ministerio de Economía, del Banco Central, de la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Poder Judicial. Ese estamento permanente es el que en última instancia decide en todos los casos. ¿Y cómo se neutraliza el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo? Por las relaciones públicas y por el menú. Se invita a ágapes, almuerzos y cenas y cócteles al presidente y a los ministros, a los diputados y a los senadores. Más que hablar lo que no deben, escuchan las sandeces más estrafalarias. Y la materia gris que tiene que aplicar al gobierno la destinan a escuchar estas tonterías. Al día siguiente llegan a su despacho a las 12 del mediodía y avanza este sector intermedio que se ha llenado en el triángulo, los funcionarios vitalicios. Presidente, ministro, diputado, senador, si no firman este decreto o promulgan esta ley o firman este proyecto, se para el país. Presidente, ministro, senador, diputado, dice el estamento permanente. ¿Hay confianza o no hay confianza? Y los presidentes de distintos signos y los diputados de distintos sectores, todos firman. Y el país queda siempre inalterable en las mismas decisiones que provienen de los intereses extranjeros. En la involución hispanoamericana de provincias de las Españas de América a territorios tributarios, el caso argentino 1711, 2010, no hay nada nuestro, simplemente nos hemos limitado a transcribir y comentar los tratados internacionales que hemos mencionado. No hay referencias a las personas, sino a los actos jurídicos internacionales que suscribieron los tratados que nos ocupan. Ahí está la causa de nuestras calamidades. Y, por sobre todas las cosas, en el libro, de todo lo dicho, hemos acompañado mapas. Porque algo terrible de la historia como prognosis del futuro es no acompañar mapas de la situación real. Estamos en el tiempo y en el espacio, y el tiempo y el espacio se grafican en mapas. Eso es la historia matemática, la prognosis del futuro, sin adjetivos calificativos ni sacralizaciones de hombres como próceres o patriotas entenados o demonios. Es una tomografía computada de la realidad del país para que puedan asimilarlo las actuales generaciones y la juventud proyectarla hacia los tiempos venideros. Con esto creemos haber logrado el fin que nos propusimos cuando comenzamos a estudiar hace 45 años estos temas en la cátedra universitaria. O bien, por lo menos justificaremos nuestra existencia dejando este documento a las futuras generaciones.